Hola, soy el doctor Ricardo Contreras de la Universidad de Guanajuato, Campus de Salvatierra. Les voy a hablar ahora de migración, pero de un trabajo que hicimos que se llamó la antinomía antípoda como forma del discurso del trabajador migrante mexicano en Estados Unidos. En 2013 se publicó el libro Estudios socioculturales sobre la migración, mercado y organizaciones en las empresas. En el tomo 1 pues, trabajamos lo de motivos de migración, la cuestión de las luchas simbólicas de la religiosidad, trabajamos las cuestiones de los procesos de circulación de la mercancía migrante, que también fue otro libro. Para nosotros fue muy importante, fueron 10 años de trabajo, de levantamiento de información. Llegamos a levantar 1,265 entrevistas con los migrantes y era una entrevista sobre historias de vida y relatos de vida propiamente. Queremos señalar primeramente que la antinomía antípoda son formas discursivas que utiliza el migrante y que escuchábamos nosotros en sus relatos cómo era frecuente. ¿Qué es la antinomía antípoda? Pues es las cosas, los lugares, las costumbres, las personas, etcétera, que él valoraba y que de acuerdo a su experiencia vivida, o principalmente vivida o imaginada, hacía ciertas operaciones en la memoria. Él como sujeto, ego relator, lo iba exponiendo. Entonces, para analizar las modalidades discursivas, nos basamos en algo que se llama oposición binaria. Esto lo desarrolló Levi-Strauss y también Greimas para mostrar las diferencias. Nosotros agarramos este esquema de diferencias entre la relación que hay entre el centro y la periferia. El análisis formal del relato lo define Pimentel como una construcción progresiva por la mediación de un narrador de un mundo de acción e interacción humanas cuyo referente puede ser real o ficcional. También se le llama narratología modal, que tiene un nivel de abstracción, en la cual hay una situación de enunciación, hay estructuras temporales, hay una perspectiva que orienta el relato, y los modos de significación y articulación discursiva. Para poder entender un poquito sobre qué es el relato del migrante, de antinomia antípoda, hay que distinguir 3 factores en los procesos sociales. No es lo mismo que vayas de viajero a Estados Unidos, que vayas de turista o que vayas de migrante. Cada uno son formas de vivencia de la experiencia de estar en otro país de manera distinta. De tal manera que el turista huye de lo cotidiano y se va de vacaciones y nunca se llega a lo inesperado. De alguna manera va programando a dónde visitar, los museos, el hotel, no tiene problemas con el hambre, la falta de techo, algunas cosas ve, claro, sí corre ciertos riesgos, pero no tanto como el migrante laboral. Y esto lo dice Satarain y Dorantes, que hace una comparación y la retomamos nosotros porque es muy interesante, ¿no? Mientras que Gilberto Jiménez dice que el turista vive en las mismas o mejores condiciones que en otros lugares. Sí, a veces uno paga y pagas más para vivir un poquito en mejores condiciones, el comer un poquito mejor, en ciertos restaurantes, y imaginariamente darte una vida con ciertas comodidades en estos viajes por placer. Bueno, esto lo dice Gilberto Jiménez con referencia a la diferencia de lo que hay el turista. El viajero, en cambio, puede ser que salen con la conciencia de partir y que siempre están partiendo y que muchas veces registra y en ocasiones marca la ciudad de paso, pero lo incognoscible siempre lo llama. Este viajero puede ser alguien que tiene ciertos recursos, que tiene ciertas garantías, que tiene ciertas certidumbres,
Y digo ciertas porque, bueno, claro, el viaje y el partir y el estar saliendo, pues tiene también ciertos elementos de elementos que no se consideran, ¿no? Bueno, también lo dice esto Satarain y Dorantes. Y bueno, pues también está un trabajador, el trabajador que sale a trabajar a otro lugar, pero es un trabajador que lo manda una compañía, está en otro país, tiene ciertas garantías, tiene ciertas estabilidades emocionales, sabe que está trabajando y que está de visita o está capacitándose en otro país. Mientras que el migrante laboral tiene otra condición, los procesos sociales que lo atraviesan son de otra índole, ¿no? Lo que motiva a trabajar al migrante es la necesidad, que por lo general busca resolver de alguna cosa, alguna problemática dada en su estado que en algún país periférico. Y tiene como eje de preocupación su familia o él solo. Tiene una familia en su lugar de origen o él solo tiene que ver para sobreponer. Para ello se tiene que exponer, emprende camino hacia el centro, hacia el país receptor, en busca de trabajo para encontrar mejores condiciones de vida laborales y se incorpora en alguna organización, en algún trabajo o en algún mercado, y si es aceptado en algunos casos, es seleccionado, cuida el trabajo porque sabe que está en juego su permanencia en este objetivo, ¿no? Y todavía se hace más complicado entre el migrante formal, el migrante laboral formal que tiene permiso y que entra a trabajar, con lo que llamados migrantes informales, los que van y corren el riesgo de irse y no van con documentos, ¿no? Que son sus características. Entonces él sabe que pues está en un mercado, que él es vulnerable, que en un momento determinado, si se le termina el trabajo, también se le termina la estancia. No es una relación directa, pero sí hay, en Estados Unidos, sí hay cierta relación entre el trabajo y la estancia. Sí, bueno, entonces, hay que entender bien que es una relación social de producción en el sistema capitalista, que puede ser, es un contrato, no es un contrato muy explícito, a veces puede ser también contratado de manera informal y donde se le da un salario. Y generalmente donde se le da este salario, el salario no es el mismo que va a recibir un ciudadano del centro, de la ciudad receptora. En algunos casos ve la posibilidad de tener otros trabajos para complementar sus aspiraciones económicas, o el overtime, pide el overtime, de los recursos, y a lo hemos llamado, a esta cuestión donde él se autodisciplina a un mecanismo de trabajo intenso, se le llama régimen migrante, o lo hemos llamado régimen migrante, donde él incorpora un sistema disciplinario fuerte para poder mantenerse de manera intensiva y poder trabajar y poder generar recursos, y posteriormente traerlos a México, ¿no? Se involucran en el trabajo, tratan de llevarla bien con la sociedad receptora, no buscan problemas, tratan de evitar los problemas, sobre todo la gente que es casada. Y bueno, pues ya habíamos platicado, son trabajadores irregulares, tienen menos garantías sociales, no tienen seguro y también trabajan grandes jornadas laborales donde están establecidos, le llamamos nosotros en su momento una semi, eh, donde están semi encerrados. Son receptivos a otras culturas, a otras identidades, de acuerdo a los testimonios, platican un poco. El punto de encuentro generalmente es el mundo laboral, donde perciben la identidad. Bueno, el migrante sufre algo que se llama etnicidad.
Hay una conciencia que tiene él, y muchas veces es por la cuestión de discriminación. Esta conciencia entiende su distintividad cultural en contraste con otros grupos, y él sabe pues que es mexicano, se sabe que viene a trabajar. A diferencia de otros grupos de migrantes, el caso de Estados Unidos, la migración internacional de Estados Unidos, pues hay muchos mexicanos, no es tan extraño, pues es muy común ver, hasta cierto momento, a un migrante mexicano, ¿no? Entonces la antinomía antípoda es ese proceso donde va distinguiendo lo vivido, las experiencias, de dos lugares, su terruño y el lugar de la sociedad receptora, de donde él va a trabajar, ¿no? El lugar destino donde él va a trabajar. Topa con una diversidad de referentes y cuestiones, con personas, con lenguas, con culturas, con formas de trabajo distintas. Y es un proceso reflexivo donde ve al otro y él se mira constantemente a sí mismos y piensa en su cultura y los procesos socioculturales que lo han formado a través de ese contraste con el otro. Por lo tanto, es una operación que se hace el migrante en la memoria. Claro, todo esto pasa, muchas cosas que él pasa y que se expresan en el relato, en la memoria, para referirse al discurso de las diferencias significativas, que esto es lo importante de la antinomía antípoda, con referencia a la identidad cultural, ¿no? ¿Qué es la oposición binaria? Pues se retoma de un discurso del migrante donde hay una primera diferencia que es entre centro y periferia, y se pone, claro, de un país específico, la periferia, en el caso de México, que tiene que ver con sus culturas, que son muy amplios, sus prácticas, las maneras de ser de los sujetos, en referencia a lo norteamericano, que también es una cultura muy amplia, pero que sí está más o menos perfilada en términos de prácticas, en términos de espacios, ¿no? Y lo norteamericano pues tiene que ver más con lo que ahora llamamos lo moderno. Los elementos tienen ciertas asociaciones, valorizaciones, configurando cuadros de representaciones simbólicas en diferentes, y siempre son contrastantes. Siempre lo contrastante es lo de allá contra lo de aquí. Bueno, en el discurso hay una valoración implícita o explícita, donde el sujeto pondera si es mejor, si es peor, si es qué tan distinto, qué tan similar. Y a partir de esta operación de antagónicos se explora el sistema de representaciones. Nosotros vamos explorando el sistema de representaciones que tiene sobre la percepción social y de las cosas, de las personas, de los lugares, valorados en sistemas de significado de manera conjunta. Así es pues que el sistema de significados de los análisis representan la estructura oposicional entre la cultura que se da entre lo conocido de él y su cultura, con lo desconocido, que es la otra cultura, y la alteridad norteamericana principalmente. Lo que gusta, lo que no gusta, lo que admira, lo que respeta, lo que asombra, lo que extraña, lo que añora, lo que recuerda, etc. Del sistema de representaciones, de su hábitus, de manera axiológica, es decir, valorativa, y en sus saberes. Y bueno, pues entonces tenemos la primera representación, ¿no? Entonces en la antípoda es un territorio opuesto que se da entre el centro, país receptor, y entre la periferia, que es el país emisor, y el migrante lo ve como un país, como un espacio íntimo, su país, el país referente, ¿no? Entonces, este es el contraste que vamos a estar viendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos en el discurso de los migrantes? Que hay una antípoda como escenario. Entonces, hay un escenario 1 y un escenario 2. El escenario 1 se da en el centro, es decir, en Estados Unidos como país.
Y el escenario 2 es en la periferia, es el país México, donde es el referente. En la segunda escena de los diagramas, no solamente tiene que ver con el lugar, centro-periferia como señalamos, sino también tiene que ver con una línea de tiempo entre el presente y el pasado. El presente para los migrantes que están allá, pues es el estar ahí, allá. El presente, para el migrante que alguna vez fue, que son muchos los casos de migración de retorno, que ya se quedaron aquí en México y ahora que lo están reportando más, es cuando vivió Estados Unidos. Entonces, la situación del aquí, que es con referencia al presente, y el allá, que tiene que ver con el pasado, también es una figura del discurso y es una figura relativa que tiene que ver cuando habla él de manera implícita, hace referencia al presente, al pasado, al lugar de su estancia o al lugar de su destino. Bueno, está la identidad y la etnicidad. Entonces, nosotros, cuando habla de nosotros, pues habla de los paisanos y del grupo cultural, de este grupo de comunidad imaginaria que se llama México, y ellos son la alteridad, ¿no? Entonces, centro, periferia, las identidades, ellos y nosotros. Entonces, ya se despliega esta representación de la antinomia antípoda. Bueno, está la antinomia de las valoraciones. Siempre va a haber en su exposición, en su relato, siempre va a haber una relación diferencial entre el valor de algo, personas, calles, cosas, de A y el valor de B. Entonces, esta es un elemento diferencial que se va dando de manera comparativa o a veces implícita en el discurso de los migrantes. En el discurso de los migrantes también hay diferencias y similitudes. Cuando hay similitud, entonces pues se va a platicar, y cuando hay diferencias también las va a señalar. Entonces, las similitudes que hay en el centro con referencia a México y las diferencias que hay en el centro con referencia a la periferia de México también van a jugar en este juego de representaciones de la antinomia antípoda. También hay otra cuestión que es el bricolage de las diferencias. ¿Qué quiere decir? Que es la adecuación, la traducción del discurso que tienen los migrantes y sus referentes a partir de sus acervos, ¿no? Lo que es común, lo que es menos común, cómo se resignifican las cosas, lo que causa extrañeza aquí o lo que no está en esta. Por ejemplo, tirar basura, cosas, o tirar basura. Entonces, ¿cómo adquiere un resignificado allá? No se puede tirar la basura, es más penado, es más. Y aquí, bueno, pues mucha gente no lo ve y lo hace, allá se resignifica, se reinterpreta. Entonces, estos esquemas mentales, que es de lo que estamos hablando, como en un momento dado, pues de las diferencias, pues los papeles, los procesos de reinterpretación, de resignificación, de reconstrucción, cómo se van dando en el migrante. Y también nos dimos cuenta en el discurso del migrante que utiliza una muletilla muy común que se llama el osea. Y el osea implica que quiere explicarnos algo el migrante y que apela pues a algún acervo de nosotros para tratar de darnos a entender cosas que no hemos visto, que no hemos vivido, que no hemos comprendido, sobre todo cuando platica con un similar, es decir, con un mexicano. Entonces la plática de un mexicano o con otro mexicano utiliza mucho el osea para tratar de explicar cuál es la diferencia que se da en estas relaciones o en estas comparaciones de antinomía antípoda. Bueno, pues encontramos muchos discursos, casi bastantes, que hablan pues de la antinomia antípoda. Vamos a dar algunos ejemplos de manera
de ejemplo para que podamos platicar de esta antinomía antípoda, ¿no? Entonces allá dice, no, pues allá nos pagan como en dólares y está mucho mejor allá. Allá hay mucho trabajo. ¿Qué nos está diciendo de manera implícita? Que aquí no pagan en dólares, que el pago es muy bajo, los salarios son muy bajos, y que aquí no hay mucho trabajo como hay en Estados Unidos. Entonces fíjense bien esta relación centro-periferia, de manera discursiva. Y entonces la posibilidad de acceder a cualquier clase de artículos, cuando habla del centro, también varios testimonios nos hablan así como cómo ellos pueden empezar a acceder al consumo de varios productos y las posibilidades del poder de compra y la diversidad de productos que hay, sobre todo las partes tecnológicas o muy modernas que les gustan, y que pueden comprar lo que se les antoje y que por lo general cuando uno trabaja pues tiene dinero. Y la antinomia, fíjense bien, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que aquí en México no hay la posibilidad de acceder a cualquier clase de artículos, se encuentran muy imposibilitados de comprar cosas y que no pueden comprar cualquier cosa o la que se les antoje. Allá hay más diversidad de productos. Por lo general no se tiene uno siempre el dinero. Y déjenme platicarles, los migrantes nos platicaban en el acto de consumo, pues esa experiencia que era muy distinta al ver los grandes moles, a diferencia de las tiendas o de algunos moles de aquí en Celaya. Los moles son las tiendas estas de grandes de comerciales, ¿no? De centros comerciales. Bueno, otro de los discursos es que allá uno puede ser rico, pero si no puede ser rico, están conscientes de ello, pero pueden vivir mejor. En lo implícito dicen, pues de aquí uno no puede ser rico, pero no puede vivir mejor. Y cierto, ellos están conscientes que hay una relación social laboral, pero sí nos dimos cuenta también en otros trabajos cómo sube su nivel de consumo. Entonces, por ejemplo, había gente que no tenía la experiencia de haber ido a un restaurante y como migrante laboral, en algunos casos sí tuvieron la experiencia de ir a un restaurante, a sentarse, pedir más allá de una torta o de unos tacos y poder degustar otro tipo de comidas. Eso también lo vimos en Motivos de Migración, que fue uno de los trabajos previos que nos permitió entender y contextualizar mucho de lo que estamos planteando con las antinomias, ¿no? Bueno, y también es importante ir viendo la parte de subjetividad, que es de lo que estoy hablando, es la parte más subjetiva, ¿no? Muchas de las cosas son extrañas y por lo tanto se habla de cierta extrañeza, y por el otro lado hay otras cosas que buscan cierta familiaridad. Entonces, nuevamente, este esquema de la relación centro-periferia, México, Estados Unidos, pues, ¿qué es lo que genera la familiaridad? ¿Qué es lo que genera la extrañeza en muchas de las cosas que se van planteando, ¿no? Entonces, en otro de los discursos platica de que pues, el conocer, trabajar para obtener dinero de manera implícita y hay cierto interés, ¿no? Dice, la primera vez que fui a conocer Estados Unidos estaba soltero, yo quería conocer allá, pues, pues ahora sí que prácticamente no me platican cómo era, quería conocer, duré 5 años allá, la primera vez, la segunda vez fue por otros recursos. Entonces vayan viendo cómo lo extraño también empieza a ser familiar en medida que hay cierta incidencia, cierta experiencia, ¿no? Yo creo que los más sensibles en las formas más contrastantes de lo antípoda, de la antinomía, es sobre todo con los migrantes que tienen sus primeros encuentros, las primeras veces, ¿no? Luego las relaciones de interés. Entonces, ¿cómo también, y también las representamos? ¿Cómo hay un interés y puede haber un desinterés A? Hay un interés A y hay un desinterés B. Y puede haber un desinterés A y un desinterés B
cómo hay cosas que pueden ser llamar la atención y con el tiempo dejar de llamar la atención en los procesos sociales y cognitivos y simbólicos. Y en la cuestión simbólica también cómo hay cosas que no llamaban la atención, sobre todo, por ejemplo, cuando estabas en México escuchabas la música ranchera, tú decías, ah, pues sí, qué bueno. A lo mejor no te gustaba, y tú dices, bueno, es la música que escucha mi padre, pero cuando eso que dejó eso que no tenía interés allá, y empiezas a escuchar al Buki, empiezas a escuchar a Marco Antonio Solís, empiezas a escuchar a Pedro Infante, vuelve a generar cierto interés. Entonces fíjate también cómo el esquema este de antinomía antípoda te va permitiendo hacer análisis de este tipo, ¿no? Bueno, ahora hay otra cuestión, al sujeto migrante le llamamos actante, porque bueno, pues tiene una actuación, tiene un nivel de participación, se retoma de Greimas este esquema, ¿no? Entonces, cuando hablamos del involucramiento de la acción del actante, tiene que ver con cómo entra. Entonces entra y empieza a participar, donde puede participar, porque va a haber lugares donde no va a poder participar, no va a poder participar en la bolsa, no va a participar en ciertos espacios donde trabajan los ricos, los sajones. No, él va a empezar a participar en ciertos espacios y en medida que se va involucrando, en medida que se va relacionando, en medida que va decodificando, en medida que va conociendo cómo empieza a articularse, ¿no? Y también, pues, por el otro lado, pues tiene que ver con su acervo, que tiene que ver con las prácticas, las relaciones de los espacios de referencia que generó en periferia. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir muchas cosas. Aquí, por ejemplo, entre un migrante rural y un migrante urbano, un migrante rural pues tuvo prácticas y ciertas cosas que realizó en su lugar de origen, en su localidad rural, y entonces el llevar a la chivita, traer la chivita, etcétera. Cuando llega a una ciudad como Los Ángeles o cuando llega a una ciudad como Chicago, cómo experimenta esa relación, qué tan extraño es, qué tan cohibido, de acuerdo a sus hábitos, qué es lo que lo permite experimentar. Y en el esquema mental, pues ese contraste, siempre la antinomia tiene que ver con ese contraste entre el aquí y el allá, entre su experiencia anterior y su experiencia posterior, entre lo urbano y lo rural. Bueno, entonces, también pasa otro proceso que es muy importante, que es, en medida que se va involucrando, también se va involucrando con otras familias, con otras prácticas. Y también empieza a dejar lo pasado. Y si el pasado jugó un papel muy importante, pues porque le da referencia a la identidad, y en medida que se va involucrando ahora con migrantes, con chicanos, con otros mexicanos ya establecidos allá, entonces el olvido, la ausencia, cómo empieza a olvidar ese pasado. No, nunca lo deja de olvidar porque el contraste con Estados Unidos y ahora, sobre todo cuando hay más discriminación, le recuerdan su identidad y vuelve a pensar si es sentirse como mexicano. Pero también hay un momento en que él se involucra tanto y a veces está más involucrado allá y termina y opta por estar allá siempre y cuando las condiciones se puedan, ¿no? En sus esquemas mentales, como es el caso pues de donde cuando ya se casa no encuentra una novia ya casa a su familia, pero empieza a ver que hay, pues se encuentra el lado agradable, el lado importante, mejoran sus condiciones, ya no está espantado, ya no está cuasi confinado, que era el concepto que hace rato les quería platicar, ya no está tan encerrado y logra los documentos necesarios o los puede lograr, pues ya tiene ciertas certidumbres. Y entonces es como opera pues el esquema mental de la antinomía antípoda. Bueno, con esto queremos señalar este esquema que nos fue muy interesante, que se da a través del relato y que es muy constante y que lo hemos visto y que tiene un nivel de abstracción y que nosotros, bueno, pues lo exponemos de manera científica en términos de, bueno, una prepropuesta de manera científica para platicar cómo va y cómo se puede ir analizando de manera más puntual esa subjetividad del migrante mexicano. Bueno, pues esto es parte de lo que
ahí encontramos. Seguiremos platicando de otras cosas que encontramos sobre los migrantes mexicanos. En este periodo que hicimos de análisis hasta el 2000, aproximadamente 6 aproximadamente que dejamos de levantar evidencia. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.